derivada de funciones implícitas. Bien, primero vamos a recordar qué es una función explícita. Y también vamos a recordar qué es una función implícita. Función explícita es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Es decir, z en función de x, y. Por ejemplo, z igual al logaritmo de x por y, z igual a arco tangente de y sobre x, etc. O sea, se llama función explícita cuando la variable dependiente está despejada. En este caso, la variable dependiente es z, porque z depende de x y de y. Entonces, una función explícita es de esta forma. Z es función de x, y. Lo repito, ¿no? Donde z es la variable dependiente, x y y las variables independientes. Ahora, función implícita. Función implícita es cuando la variable dependiente, o sea, z no está despejada, ¿no? Lo tenemos como una ecuación. Entonces, lo podemos expresar de esta manera. F de x, y, z igual a 0. Esta es una función dada en forma implícita. Por ejemplo, acá está un ejemplo, ¿no?, de una función dada en forma implícita. Como podemos observar, la variable z no está despejada, está como una ecuación. Para hallar la derivada parcial, ¿no?, de esta función dada en forma implícita, o sea, lo que queremos hallar es la derivada de z con respecto a x y z con respecto a y, porque z es la variable dependiente, ¿no?, x y y las independientes. A veces es posible despejar z de la función que está en forma implícita, pero en algunas ocasiones no es posible despejar z, ¿no?, como en este caso, ¿no?, se nos es muy complicado despejar z de esta función. Entonces hacemos lo siguiente, utilizamos estas fórmulas que nacen del diferencial total. Para hallar la derivada parcial de z con respecto a x, usamos que es menos la derivada parcial de la función con respecto a x sobre la derivada parcial de la función, o sea, de esta, la que está igual a 0, con respecto a z. Y para hallar la derivada parcial de z con respecto a y, utilizamos esta otra, menos la derivada parcial de esta función, ¿no?, de la que está igual a 0, respecto a y, sobre la derivada parcial de esa función con respecto a z. También derivamos y reemplazamos 0. A ver, hagamos eso. Empezamos con calcular f respecto a x. Bueno, para mí f va a ser todo esto de acá, ¿no? Todo esto vamos a llamarle f. ¿Por qué? Porque está igualado a 0. Si no está igualado a 0, pues hay que igualar a 0 y así la llamamos f. Entonces empezamos f respecto a x. Consideramos a y y a z constantes. 0, 0. Aquí simplemente va a ser 3x cuadrado menos derivada de x es 1, 1 por menos 3yz. Este es 0, 0, ¿no? Ahora, la derivada con respecto a y de f. Esto va a ser 0, 3 por 2 es 6, 6y cuadrado, de z cubo es 0, de acá va a ser, de y es 1, ¿no? Va a ser menos 3xz. De menos 2y simplemente es menos 2 más 3, 0, ¿no? Finalmente, la derivada parcial de f con respecto a z. F con respecto a z, de 0, 0, será 3z cuadrado menos, de z es 1, 3xy, menos 3xy. Eso es todo, ¿no? Como ya tenemos las derivadas de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, reemplazamos acá. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a menos f respecto a x, que es 3x cuadrado menos 3yz sobre 3z cuadrado menos 3
xy, ¿no? Aquí podemos simplificar un poco, ¿no? Si gustamos. A ver, por ejemplo, podemos sacar el factor común 3 acá, acá abajo también, se cancelan 3 arriba, 3 abajo. Ya no va a haber ninguno de los tres. Y este negativo podemos introducirlo a cualquiera de estos. Digamos al de arriba. Me va a quedar YZ menos x cuadrado sobre z cuadrado menos xy, ¿no? Porque se canceló todos los tres. Entonces, esta es la derivada parcial de z con respecto a x, ¿no? De esta función. Vayamos o calculemos la derivada parcial de z con respecto a y. Z con respecto a y es menos f respecto a y, que es todo esto de acá, 6y cuadrado menos 3xz menos 2 sobre f respecto a z, que es todo de acá, ¿no? 3z cuadrado menos 3xy. Como observamos, creo que no podemos cancelar nada, ¿no? Porque el 2 no es múltiplo del 3, entonces lo único que podemos hacer tal vez es introducir el negativo, ¿no? Para que estos cambien de signo. A ver, ¿qué me da si hago eso? Z con respecto a y va a ser igual a 3xz, va a ser positivo, menos 6y cuadrado va a ser negativo, y el menos 2 va a ser más 2. Abajo se mantiene 3z cuadrado menos 3xy. Y acá está la derivada parcial de z con respecto a y, ¿no?